Universidad Abierta y a Distancia de México, División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología, Ingeniería en Logística y Transporte, Programa de la Unidad Didáctica, Introducción a la Ingeniería en Logística y Transporte, Unidad 2, Fundamentos del Transporte. Actividad, el medio no es igual al modo. Figura académica, Xochitl Itzayana Tinoco Villalba, alumna Maura Nayeli del Carmen Zamudio Rojas, fecha de entrega del 6 de marzo al 19 de marzo del 2025. ¿Cuáles son los elementos que componen un sistema? Los elementos que componen un sistema son tres. Infraestructura, que es el camino, el medio, que es el vehículo, y el usuario. Explica qué es modo de transporte y medio de transporte. Brinda 3 ejemplos cada uno de ellos. El modo de transporte es el sistema de transporte que se va a utilizar para mover personas o mercancías, como por ejemplo, por agua, que sería el transporte marítimo, por tierra, que sería el transporte terrestre, por aire, que sería el transporte aéreo. El medio de transporte se refiere específicamente al tipo de sistema o vehículo que se va a utilizar para transportar esas personas o mercancías. Por ejemplo, si es un modo de transporte por agua, estamos hablando de un servicio, de un transporte marítimo, entonces el medio sería el barco o una lancha. Por tierra, estaríamos hablando que sería un taxi o un camión urbano o suburbano. Por aire, el avión comercial o avioneta comercial. Identifica el transporte más importante en tu localidad. En mi localidad, que es Nanchital de Lázaro Cárdenas, en el estado de Veracruz, es muy utilizado el taxi en su modo colectivo y también privado, ya que Nanchital es un pueblo muy pequeño y muy cercano a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces, por ello, la mayoría de las personas, en sí es lo único, además del transporte privado, lo que se utiliza primordialmente es el taxi, es lo que más mueve aquí. Explica el medio y modo de transporte que pertenece. Como lo había comentado, el modo es el terrestre y el medio de transporte es el taxi urbano o el taxi colectivo. Dice, propongo un tipo de transporte que serviría en tu comunidad, abordando modo y medio al que pertenece y ventajas y desventajas. En mi localidad de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, en el estado de Veracruz, serviría de nueva cuenta que incorporaran en el modo de transporte terrestre y medio de transporte conocido como camión urbano, ya que la localidad ha crecido en los últimos años y los taxis se ven superados. Entonces, en cuestión de necesidad de transporte, como ventaja tendríamos que son los costos mucho más accesibles. Es más económico para la comunidad que utilizar un taxi, que las corridas suelen ser muy elevadas para cuando tienes una emergencia. Sí está la ventaja del taxi, sería como desventaja en el sistema del transporte urbano. También la desventaja es que tarda más en llegar al destino y ya que conlleva a muchas paradas. Gracias.